Saludos, doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de C3, activista social, defensor de muchas causas que aparentaban ser perdidas. Aprovecho este instante para agradecer el seguimiento, el apoyo, los buenos comentarios y le pedimos a nuestra audiencia que nos perdone si nos mostramos un poco ausentes. Estamos en medio de muchos proyectos. Está pasando tanto tras bastidores que el tiempo de uno hacerlo público muchas veces no lo tenemos. Pero hay cosas que hacen que uno salga del día a día, cosas macabras, situaciones que perturban el desempeño de nuestro día a día. Y por tales razones estamos aquí con una nueva entrega de estos comentarios y en razón de que muchas personas me han abordado sobre el tema. Vimos cómo un agente de la Policía Nacional de manera irresponsable causa la muerte a un menor de edad. Una situación que nos ha consternado a todos, más sin embargo un problema multifactorial. ¿Qué hace un niño en un lugar como el que vimos, en medio de bebidas alcohólicas? Y sabe Dios qué más. El niño, la víctima que lloramos todos, pero siendo objetivo y dándole a cada quien la parte que le corresponde, entiendo que el padre de ese niño, más allá del dolor que está pasando, debería figurar como una señal de cómo vamos, pueblo dominicano. Y entiendo que esto no es ni siquiera el 3% del problema. Vi muchos comentarios de cómo la gente iba a ser encubierto por sus oficiales de rango mayor. Aún peor, vi en el video cómo el agente amenaza con disparar su arma nuevamente. Vi cómo los otros policías no hicieron nada, viéndolo amenazante, siendo ellos los responsables de solucionar el problema. Y me retraigo a las razones de por qué el gobierno quiere que los dominicanos no tengamos armas de fuego. Y es que, mira lo indefenso que se vio ese padre al perder su hijo y un enajenado mental, dígase un policía, que dispara su arma de fuego entre la multitud y sigue con una conducta intimidante. Luego de matar a un pobre niño, me pregunto, varias personas, ¿qué iba a pasar con ese agente? Y lleno de rabia, me dije a mí mismo, quizás nada, porque las autoridades y la justicia dominicana juegan al cansancio. Esto ya no será noticia dentro de 9 meses, que es la fecha que quizás se pueda comenzar a pensar en una imputación real. Una condena que le devuelva un poco de dignidad a esta sociedad. Ya para este momento estaremos hablando del Alfa, de Alofoque, del doctor Nastra, mientras todo se olvida. Ahora bien, ¿por qué no imaginarnos en un lugar mejor? En un lugar donde el asesino, quien dirá que fue accidente, esté recluido, que el oficial superior que se ve que iba a cometer un encubrimiento esté suspendido, que los familiares de la víctima recibieran una indemnización por un daño que nunca podrá ser resarcido. ¿Qué tal si el presidente de la República le pide disculpa a esa familia? ¿Qué tal si tuviéramos un régimen de consecuencias en donde el jefe de la policía estuviera en vigilancia internacional por tener personas como estas dentro de sus filas? ¿Qué tal si esta utopía no fuese un fragmento de mi imaginación? ¿Qué tal si los dominicanos tuviéramos la gallardía o la valentía de solicitar una pena más allá que la que le impondrán a este asesino y su equipo de cómplices? ¿Qué tal si en vez de crear especulaciones mencionamos a los supuestos fiscales que cometerían los actos de encubrimiento con la policía? Y es fácil saber todo esto. No es un trabajo de investigación para el FBI. Es solo que exista voluntad soberana del pueblo. Somos más. Nosotros los elegimos a ellos. Sin embargo, actúan como si no fuéramos sus patrones. Cuánta indignación sentí al ver esto, yo siendo padre, imaginándome no poder dormir, imaginándome que nadie puede saber lo que esa familia está pasando. Nos unimos a su pena y le solicitamos a todos nuestros suscriptores que vean esto como lo que realmente es, un llamado de atención a nuestro pueblo.
Tenemos que comenzar a hacer que las cosas pasen. El presidente no pedirá disculpas si no lo obligamos. Los policías no sentirán miedo si no se los infundimos. La justicia no cambiará si no la cambiamos. Tenemos que romper con el sistema de corrupción que vivimos. Quizás yo no pueda hacerlo solo, pero si hay algo a lo que me niego es a pensar que en esta lucha estoy solo. Sé que hay dominicanos y dominicanas que darían su vida por mantener la paz y nuestra cultura. Lo hemos demostrado al pasar de los tiempos y creo que lo seguiremos haciendo con este y con los casos a venir. Rompamos el ciclo, rompamos con la incertidumbre, hagamos algo, eso que es nuestro deber y nuestro derecho como ciudadanos. No seamos tolerantes contra los abusos del poder. Dicho esto, le agradecemos nuevamente a todos su sintonía y comencemos todos juntos a idear la manera de poder cambiar esta realidad tan absurda.